Desde marzo del 2020 se han intentado regularizar un montón de situaciones a raíz de las pandemias. Situaciones en las cuales había una especie de vacío legal o hasta el momento no se habían presentado en nuestro contexto social. Entre esas legislaciones nos encontramos con el Real Decreto Ley que regula el teletrabajo en España. El teletrabajo. Y las posibles disparidades sobre el artículo 18.1 que regula la intimidad como derecho fundamental y protegido en nuestra Constitución. Desde la digitalización de muchos aspectos en nuestra vida, el teletrabajo se venía presentando como una opción laboral más, cosa que el coronavirus y toda la pandemia sufría en el año pasado, que aún sufrimos sus secuelas, la agilizó notablemente. Muchos trabajadores se vieron forzados a realizar sus tareas laborales a través del teletrabajo. Dicho sea de paso, que estos trabajadores no contaban con una protección legal referente a sus derechos laborales o sus derechos fundamentales, cosa que nuestra legislación nacional se venía recogiendo de manera muy escueta, por ejemplo en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, donde hace una mención muy pequeña a lo que viene siendo el teletrabajo, pero en la legislación europea se venía recogiendo a través de un acuerdo esta problemática jurídica sobre el teletrabajo. Este acuerdo europeo es importante por dos razones. Primero, hay que recordar que el acuerdo no tiene vinculación jurídica sobre los Estados miembros, ya que no es una directiva, es un acuerdo que funciona como una especie de consejo. Y segunda, que mucha base jurídica de este acuerdo viene a ser recogida en la legislación actual del Estado español sobre la ley del teletrabajo. ¿Y cuál sería el problema si estas personas siguen manteniendo una relación jurídica laboral con el empresario que a su vez pues les da una remuneración económica? El problema viene a ser, por ejemplo, en límite de la intimidad, recogido como derecho constitucional, que a su vez entra en contraposición con el límite empresarial también recogido en la Constitución. Y queremos hacer mención sobre 4 posibles conflictos que vulnerarían el derecho a la intimidad, que a su vez se puede mostrar a través de jurisprudencia que no son casos aislados. Temas que queremos mencionar es el derecho a la desconexión digital. Derecho a la desconexión digital que viene a hacer referencia, por ejemplo, de manera escueta, a no responder correos electrónicos fuera del horario laboral o no estar en predisposición fuera de las horas establecidas en su contrato laboral. También aquí hace hincapié, por ejemplo, a lo que viene a ser un control por GPS. Sabemos que muchos dispositivos informáticos pues cuentan con esta opción donde el empresario estaría controlando constantemente dónde y cómo está el trabajador. También como segundo punto tenemos los dispositivos informáticos, los soportes donde se realiza esta acción laboral, donde el empresario ejerce un control casi absoluto sobre estos dispositivos, cosa que veremos más adelante cómo la ley intenta paliar un poco esta situación. Es la inviolabilidad del domicilio, porque hay que tener en cuenta que realizando el teletrabajo es como una extensión de la empresa, con sus límites, pero en cierta manera el derecho constitucional de la empresa sobre el control de sus empleados le permitiría hasta cierto punto acceder a tu domicilio. Y la otra y la más controvertida desde nuestro punto de vista es la obtención de imágenes dentro del domicilio del trabajador. ¿Y por qué es más controversial? Porque dentro del domicilio del trabajador cuentan con personas que no tienen ninguna vinculación jurídica ni laboral con el empresario. Cabe recordar que aunque estés en el teletrabajo, de cierta manera el empresario puede ejercitar el control sobre dicho espacio. Todas estas cuestiones planteadas referente a las fisuras y la posible vulneración del derecho a la intimidad se ve que es recogido, aceptado y regulado en este nuevo Real Decreto. Por ejemplo, encontramos en el artículo 6 la regulación referente a los datos
que se basa principalmente en la Ley de Protección de Datos. También en el artículo 17 tenemos una mención específica al derecho de la intimidad que aplica directamente el filtro del Tribunal Constitucional referente a la vulneración o el límite de la vulneración del derecho a la intimidad. Este límite tiene que cumplir con la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. La misma ley también recoge el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, prohibiendo el uso de los dispositivos fuera del horario laboral. Eso es una cosa muy importante que se venía planteando, que venía generando importantes problemáticas. También encontramos el derecho al control y el derecho a la protección y la información de datos, una vez siempre dirigido o redirigido a la Ley de Protección de Datos PDP. Nos alegra saber y que todas estas fisuras, estas dudas jurídicas de alguna manera se han ido resolviendo o están resueltas y recogidas en el actual Real Decreto del Teletrabajo. Creemos que todavía queda mucho trabajo. Por ejemplo, en el consentimiento expreso sabemos y tenemos el conocimiento de que todas estas medidas que afecten la protección de datos y la intimidad o la perpetración del ámbito familiar tienen que contar con un consentimiento expreso. De ahí que la ley misma recoja un acuerdo por escrito. Seguimos pensando y considerando que el acuerdo por escrito tiene no solamente que remitirse a la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino dejar por escrito cuál será el alcance de la utilización de los medios, del uso y los límites para que el trabajador disponga de toda la información necesaria para poder tomar una decisión. También cabe decir que se sigue sin tener muy claro qué va a pasar después de que la relación laboral se termine, porque no menciona el uso de los datos post relación laboral y pues hace remite nuevamente a la Ley de Protección de Datos. Es interesante cómo el coronavirus ha cambiado nuestra concepción laboral y nuestras relaciones laborales, que evidentemente necesitan una nueva regulación que en este caso se obtuvo y que más adelante veremos hasta qué punto este consentimiento permeabiliza toda nuestra área familiar, todo nuestro ámbito familiar, porque remarcamos que una cosa es el consentimiento del trabajador con el empresario y otra el ámbito familiar y todas las personas que rodean al trabajador. Es el control absoluto, es la era digital, eso es el futuro.